En este video tutorial voy a enseñar a tejer un vestido en tejido crochet para mujer, talle 42. Para tejerlo se necesita 350 gramos de hilo de algodón fino y una aguja de acero número 20. Bueno, para un talle 42 vamos a tejer 164 cadenas para empezar la cintura. Luego vamos a saltar las 4 primeras cadenas y en la quinta vamos a empezar a tejer en punto alto. O sea, vamos a tejer en cada una de las cadenas un punto alto en cada una de ellas. Tejemos así hasta el final de la hilera. Cuando llegamos al final, giramos el tejido y la segunda hilera la vamos a iniciar con 3 cadenas. 1, 2, 3 y luego vamos a tejer en cada uno de los siguientes puntos un punto alto. Y así vamos a tejer en total 6 hileras en punto alto. Bueno, aquí ya he tejido las 6 hileras y ahora vamos a tejer 2 hileras para formar estas flores. Vamos a estirar este último punto y vamos a pasar el ovillo por aquí para tejer con el segundo color. Giramos y vamos a dejar esta hebra así en suspenso. Vamos a introducir la aguja en el primer punto alto. Tomamos el otro color y sacamos la hebra por este punto. Y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a tejer 2 puntos altos incompletos, picados en la tercera cadena. Picamos aquí y tejemos 1 y 2 puntos altos incompletos. Y ahora con una lazada cerramos los puntos. Ahora saltamos 2 puntos y en el siguiente vamos a tejer 3 puntos altos incompletos. 1, 2, 3. Ahora saltamos un punto y en el siguiente tejemos otros 3 puntos altos incompletos. O sea, estos serían los pétalos de la flor. Y ahora con una lazada vamos a cerrar todos los puntos. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a tejer 2 puntos altos incompletos picados en esta lazada. 1, 2. Con una lazada cerramos los puntos. Saltamos 2 puntos y en el siguiente tejemos un punto alto. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y 2 puntos altos incompletos picados en este último punto alto que tejimos. 1,
2. Con una lazada cerramos los puntos. Y vamos a volver a repetir estos 2 pétalos. O sea, saltamos 2 puntos y en el siguiente tejemos el pétalo de 3 puntos altos incompletos. Saltamos un punto y en el siguiente tejemos el segundo pétalo. Y luego con una lazada cerramos todos los puntos. Esto es lo que vamos a repetir en esta primer hilera del motivo de las flores. Cuando llegamos al final vamos a saltar 2 puntos y luego vamos a tejer un punto alto picado en la tercera cadena contando desde abajo. Y ahora vamos a girar y vamos a tejer la segunda hilera para terminar el diseño de las flores. Vamos a iniciar la hilera con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora vamos a picar en el centro de estos 2 grupos y vamos a tejer 3 puntos altos incompletos, 1, 2, 3, y con una lazada los cerramos. Tejemos una cadena y en el mismo lugar vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos incompletos. Para así formar los pétalos. Con una lazada cerramos los puntos. Ahora tejemos 2 cadenas y un punto alto picado en el siguiente punto alto. Tejemos 2 cadenas y volvemos a repetir, tejiendo siempre en el centro los 2 grupos de 3 puntos altos incompletos cerrados juntos, separados por una cadena. Tejemos así toda esta hilera y así se formarán las flores. Cuando llegamos al final tejemos 2 cadenas y un punto alto picado en la tercera cadena contando desde abajo. Ahora vamos a estirar este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque ya no vamos a utilizar más el color rosa. Vamos a cortar la hebra y luego la escondemos entre los puntos. Vean cómo ahora sí se formaron las flores. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a introducir la aguja en el primer punto alto y sacamos la hebra de color de base por aquí. Y ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, para reemplazar un punto alto. Y luego vamos a tejer 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas. 1, 2. Un punto alto picado en el primer pétalo. Un punto alto picado en la cadena que separa los 2 pétalos. Un punto alto en el siguiente pétalo. 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas. 1, 2. Un punto alto picado en el siguiente punto alto.
Y así vamos a ir repitiendo toda la hilera. Cuando llegamos al final vamos a tejer en el siguiente arco 2 puntos altos y luego vamos a tejer un último punto alto picado en la tercera cadena contando desde abajo. Vamos a girar el tejido y vamos a iniciar esta hilera con 3 cadenas para reemplazar el primer punto alto y luego vamos a picar en cada punto y tejemos un punto alto en cada uno de ellos. En total vamos a tejer 6 hileras en punto alto. Bueno, aquí ya he tejido las 6 hileras en punto alto y ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra y rematar el tejido. Ahora lo que vamos a tejer es la parte del corpiño. Para ello vamos a saltar los primeros 34 puntos, vamos a introducir la aguja en el punto 35 y vamos a contar desde aquí 46 puntos. Y luego vamos a poner el marcador para poder guiarnos y vamos a trabajar sobre estos 46 puntos. Vamos a tomar la hebra, sacamos el punto por aquí y vamos a tejer 3 cadenas para reemplazar el primer punto alto. Y ahora sobre estos 46 puntos vamos a tejer 52 puntos, o sea que vamos a realizar 6 aumentos. Aquí ya tenemos el primer punto alto. Tejemos el segundo, 3, 4, 5. Y en el próximo vamos a picar y vamos a realizar el primer aumento, tejiendo 2 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a ir tejiendo cada 5 puntos y realizar un aumento hasta obtener 52 puntos. Aquí ya tenemos los 52 puntos. Ahora podemos sacar el marcador y vamos a girar el tejido. Y ahora en cada hilera la vamos a iniciar tejiendo 3 cadenas y luego vamos a hacer una disminución tejiendo 2 puntos altos incompletos y luego con una lazada cerramos los puntos. Y ahora tejemos en los siguientes 46 puntos un punto alto en cada uno de ellos. Cuando llegamos al final siempre vamos a tejer hasta los últimos 3 puntos. Y aquí vamos a realizar una disminución, tejiendo 2 puntos altos incompletos picados en cada uno de estos 2 puntos. Y luego con una lazada cerramos los puntos. Y ahora vamos a tejer en la tercera cadena contando desde abajo y tejemos el último punto alto. Así vamos a tejer en cada hilera. Vamos a girar, tejemos 3 cadenas para reemplazar el primer punto alto, tejemos la disminución con 2 puntos altos incompletos
y luego cerrados juntos. Y luego vamos a tejer en punto alto hasta los últimos 3 puntos. Cuando llegamos a los últimos 3 puntos, realizamos la disminución, tejiendo 2 puntos altos incompletos. Con una lazada los cerramos y picamos en la tercera cadena contando desde abajo y tejemos el último punto alto. Así vamos a tejer cada una de las hileras. En total vamos a tejer, contando desde la parte del corpiño, 22 hileras en punto alto. Bueno, aquí ya he tejido las 22 hileras y ahora vamos a tejer una última cadena y luego vamos a cortar la hebra y rematar el tejido, y vamos a tejer otra parte exactamente igual al lado. Una vez tejidas las dos partes del busto, vamos a tejer los breteles. Los breteles los vamos a tejer en color rosa y con las 2 hileras que habíamos tejido aquí en esta parte. Cada bretel debe medir aproximadamente unos 38 centímetros de largo. Para cada bretel vamos a tejer 111 cadenas. Y ahora vamos a picar en la tercera cadena y vamos a tejer 2 puntos altos incompletos. 1, 2. Con una lazada cerramos los puntos. Ahora vamos a saltar 5 cadenas y en la sexta vamos a tejer 3 puntos altos incompletos. 1, 2, 3. Saltamos una cadena y en la siguiente tejemos otros 3 puntos altos incompletos. 1, 2, 3. Con una lazada cerramos todos los puntos. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y 2 puntos altos picados en esta lazada. 1, 2. Con una lazada cerramos los puntos. Saltamos 2 cadenas y en la tercera picamos y tejemos un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y 2 puntos altos incompletos picados en el punto alto anteriormente tejido. 1, 2. Con una lazada cerramos los puntos. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Saltamos 2 cadenas y en la tercera vamos a tejer 3 puntos altos incompletos, que serían los pétalos. Saltamos una cadena y en la siguiente tejemos otros 3 puntos altos incompletos. Y luego, con una lazada vamos a cerrar todos los puntos. Y vamos a ir repitiendo esta secuencia durante toda esta hilera. Cuando llegamos al final vamos a girar el tejido y la segunda hilera la vamos a iniciar tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5. Y vamos a tejer en el centro de la flor 3 puntos altos incompletos. 1, 2, 3. Con una lazada cerramos los puntos. Tejemos una cadena y vamos a tejer en el mismo lugar otros 3 puntos altos incompletos, cerrados juntos. Tejemos 2 cadenas y un punto alto picado en el siguiente punto alto. Tejemos 2 cadenas y volvemos a repetir en el centro de cada flor y tejemos 2 grupos de 3 puntos altos incompletos cerrados juntos para así formar la flor. El último punto bajo lo vamos a tejer en la sexta cadena contando desde abajo. Y ahora vamos a tejer una cadena y ya podemos cortar la hebra un poco más larga. Y aquí tenemos el bretel tejido. En total nos deben quedar 13 flores. Vamos a tejer el otro bretel exactamente igual. Una vez tejidos los 2 breteles, vamos a proceder a coserlos. Bueno, vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a elegir las partes más prolijas y elegimos el derecho de la prenda. Y ahora vamos a unir con costura invisible de esta forma y vamos a coser el bretel. En la última puntada vamos a introducir la aguja por este punto para ajustar y que no se descosa. Luego introducimos la aguja entre los puntos y ya podemos cortar la hebra al ras. Vamos a coser el otro bretel exactamente igual. Ahora para coserlo en la parte de atrás vamos a dejar unos 4 centímetros desde la abertura y vamos a proceder a coserlo. Luego vamos a coser el otro bretel a la misma altura. Una vez cosidos los breteles, vamos a proceder a coser esta parte de la espalda. Bueno, una vez cosidos los breteles y la parte trasera de la espalda, vamos a bordear todos estos bordes superiores con una hilera de punto bajo y otra en punto picot. Vamos a tejer el borde con color rosa. Picamos en uno de los puntos, siempre del lado de la espalda para que no se note luego la unión. Sacamos la hebra, tejemos una cadena y empezamos a tejer en cada punto un punto bajo. Y vamos a tejer así de esta forma todo alrededor, en este caso de la sisa. Cuando llegamos aquí en la parte de los breteles, vamos a tejer un punto bajo en cada punto alto y luego en cada arco de 2 cadenas tejemos 2 puntos
y un punto bajo en cada pétalo. Aquí hay una cadena, vamos a envolverla y tejer un punto bajo, en el otro pétalo otro punto bajo y aquí 2 puntos bajos y nuevamente en el punto alto un punto bajo. Cuando llegamos al final picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos picados en los siguientes 3 puntos. Y ahora vamos a tejer un punto picot de 3 cadenas. Y volvemos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un punto picot. Y así vamos a ir repitiendo en este borde. Y así nos queda tejido el borde. De esta misma forma vamos a tejer la otra sisa y todo alrededor del escote. Bueno, aquí ya tenemos los bordes realizados y ahora resta tejer lo que sería la falda. Para ello vamos a colocar del lado de la espalda para que la unión siempre quede en el lado trasero. Vamos a introducir la aguja en el centro de 2 puntos altos. Tomamos la lazada, la sacamos por aquí y vamos a tejer 4 cadenas para reemplazar un punto alto doble. Siempre vamos a iniciar cada hilera con 4 cadenas. Y ahora vamos a tejer un abanico de 3 puntos altos dobles. Vamos a saltar un espacio y en el siguiente picamos y tejemos 3 puntos altos dobles. Dos cadenas y otros 3 puntos altos dobles. Así vamos a formar cada abanico. Saltamos un espacio y en el siguiente picamos y tejemos un punto alto doble. Saltamos un espacio y en el siguiente vamos a repetir y vamos a tejer otro abanico. Luego de tejer el abanico, saltamos un espacio y en el siguiente tejemos un punto alto doble. Y así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Cuando llegamos al final, siempre vamos a picar en la cuarta cadena contando desde abajo. Y vamos a tejer un punto raso para finalizar así la hilera. Y la nueva hilera siempre la vamos a iniciar tejiendo 4 cadenas para reemplazar el primer punto alto doble. Y luego en cada abanico, o sea en el centro, envolviendo las 2 cadenas, vamos a tejer el abanico de 3 puntos altos dobles, dos cadenas y otros
3 puntos altos dobles. Y en cada punto alto doble vamos a picar y tejer un punto alto doble. Así vamos a tejer esta y todas las siguientes hileras hasta el largo de falda deseada. También lo podemos convertir en top. Simplemente no vamos a tejer la falda y lo que vamos a hacer es tejer un borde como en el escote y las sisas.